Amén. Amén. Bueno, el título de nuestro sermón, como ya pueden ver ahí en la pantalla, es Hijos de Dios. Y como introducción, a menudo nos encontramos con casos de personas que han tenido un antes y un después en sus vidas. En las redes sociales encontramos sobre todo fotografías que nos muestran el antes y el después de estas personas, luego de haber pasado por un largo proceso de tiempo. No solo son antes y después relacionados con el estado físico de la persona, también puede ser del área económica. Pasó de cantar en las calles a ser una estrella mundial, pasó de vender en las plazas a tener su propia empresa. Y así escuchamos miles de historias. Y también hay casos donde lo tenían todo y lo perdieron. Eran multimillonarios y quedaron en bancarrota por sus malas inversiones. También se ha sabido de personas que vivieron toda su vida como alguien normal y de un momento a otro supieron que eran de un linaje importante, de una familia real, y de inmediato comenzaron a vivir con otra posición y beneficios ante la ley. ¿Por qué no mencionar a aquella mujer de escasos recursos que recibió una herencia inesperada de un familiar que nunca conoció, pero al no haber más herederos le tocó recibir como sorpresa todo el testamento de su pariente desconocido? Sin duda alguna, historias de estas personas conocemos por doquier, cambios radicales, giros de vida de 180 grados que pasan a la historia. Y hoy aquí tenemos 14 versículos que nos hablan de un antes y un después. Incluso encontramos a lo largo de todas las escrituras versos que nos hablan de nuestro antes y nuestro después. Hay varios versos que nos dicen que en otro tiempo éramos esto, en otro tiempo éramos aquello, en otro tiempo vivíamos así, en otro tiempo andábamos de cierta forma. Y hoy el Señor nos va a llevar a profundizar en estos aspectos claves del Evangelio de la gracia de Dios. Porque recuerda que el apóstol Pablo sigue profundizando y explicando el Evangelio a los Gálatas que lo habían olvidado, y una buena forma de presentar el Evangelio es pensando en un antes y un después. Así que cuando ustedes estén por ahí y les toque hablar del Evangelio, siempre es bueno presentar el Evangelio como pensando en un antes y un después. Antes estaba perdido y después vino Cristo y me salvó. Antes no creía en Jesús y después Dios me mostró su amor y creí. Esto también lo habían olvidado los Gálatas, porque ellos tenían una posición antes de estar en Cristo. Ellos no eran de Cristo, pero cuando fueron aceptados por Dios, pasaron a ser de Cristo, a ser hijos de Dios. Pero los falsos maestros querían hacerlos volver a los tiempos de antes, al tiempo de confiar en las apariencias, al tiempo de dejar de confiar en Cristo. Por eso hoy tenemos estos 14 versos que nos llevan a profundizar en ese antes y después, entendiendo que el antes en el Evangelio es necesario profundizarlo para que el después pueda brillar. Porque en el Evangelio la gloria de Dios resplandece sobre la oscuridad. El Evangelio es como aquella joya que brilla pero con un fondo oscuro. Juan 1:5, hablando de Cristo, dice que Jesús es la luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas nunca podrán apagarla. Dejemos que el Evangelio brille una vez más en esta mañana y que nos recuerde quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra verdadera identidad. Porque recuerda que nuestra verdadera vida está escondida con Jesús en el Padre, lo que nos lleva a vivir para la gloria de Dios. Y aquí tenemos dos puntos en esta predicación y vamos a estar viendo algunos conceptos nuevos. Y el primer punto es que somos de Cristo. De aquí te pido que tengas tu Biblia ahí abierta en Gálatas 3, que deje ahí un separador, lo que puedas. Y le pido al hermano Mauricio que vaya a leer Gálatas 3:23, por favor. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados en aquella fe que iba a ser revelada. Amén. Antes que viniese la fe. ¿Cuál fe?
la que menciona el verso 22. Dice, el verso 22 dice, la fe ¿en quién? En Jesucristo. Dice que estábamos confinados bajo la ley, encerrados, como en una prisión. Pero este encierro no era un encierro para muerte, sino que Dios dejó todo el mundo bajo la maldición de la ley para que ninguno tuviera otra vía de escape que no sea Jesús. Estábamos encerrados, muchos de nosotros tratábamos de portarnos bien, tratábamos de llevar una vida normal, pero como Dios puso su ley en la conciencia de todas las personas, sabíamos de alguna u otra forma que estábamos mal ante Dios y que en nosotros no había ninguna esperanza de salvación. Porque lo único que podía darnos la esperanza, la verdadera esperanza para nuestras miserables vidas, era Jesús. Por eso Dios los encerró a todos para que pudieran ver que por medio de la fe en Cristo estaba la salvación. Y aquí el verso 24 es la clave para entender cuál es la idea de la ley de Dios. Y aquí entra en juego otro concepto que no habíamos visto sino hasta este momento. Dice, pero venida la fe, no, perdón, el 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, diga ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuestro ayo, ¿qué es eso? Ayo es una palabra que viene del griego paidagogos. De ahí se origina la palabra pedagogo o tutor. Este término entre los griegos se refería a una persona que era un empleado fiel que estaba encargado del cuidado de los varones desde la niñez hasta la pubertad. Estos tutores, estos pedagogos, lo que hacían era cuidar a los niños, en el sentido de guardarlos del mal, guardarlos del mal físico, del mal moral, y lo acompañaban a los niños en sus deportes y estudios. El niño era puesto bajo el cuidado de su tutor o de su ayo cuando tenía aproximadamente 6 años de edad y continuaba bajo su custodia protectora hasta aproximadamente los 16. ¿Davidcito tiene? Entonces, si David hubiese vivido en ese tiempo, ya hubiese sido un candidato para tener un tutor asignado. El tutor acompañaba a los niños al colegio, vigilaba que fuera al colegio, que participara de todas sus actividades. No, tranquilo, Davidcito, no te vamos a poner un tutor. Entonces, dice que la ley ha sido entonces nuestro tutor para llevarnos a Cristo. ¿Y de qué forma nos lleva a Cristo? Pensemos primero en cómo es un niño. Y le pido que me dé agüita calentita. Cafecito. Lo que sea súper bien. ¿Hay cafecito igual, hermano? Si quieren. Miren, entonces, pensemos primero en cómo es un niño. Cuando ellos nacen, obviamente son inocentes, no saben lo que hacen. Ya luego comienzan a caminar, a dar sus primeros pasos, aprenden a hablar, se van desarrollando. Luego llega el tiempo de ir al colegio. Lo que pasaba en aquel tiempo es que se asignaban estos tutores para encargarse, ¿cierto?, de que el niño fuera al colegio, y no solo eso, sino que lo vigilaban de que volviera a su casa de forma segura. Porque los niños a los 6 años solo piensan, ¿cierto?, en jugar. Necesitan esa guía que los lleva al colegio, necesitan vigilancia para que no se escapen a otros lados. También necesitan a alguien que les diga lo que está mal y lo que está bien. Eso era algo que también esos tutores hacían. Además, considerando que ellos estaban en la pubertad, ya en esa edad, ¿cierto?, los muchachos comienzan a experimentar otras cosas, hay más rebeldía, va aflorando más y más el pecado, pero ahí estaban esos tutores para ayudar a vigilar
a los hombres en ese proceso. Ahora, llevémoslo a un ejemplo real y algo que vivimos todos. A la mayoría de nosotros, nuestros padres nos enseñaron, ¿cierto?, lo bueno y lo malo. Algunos tenían principios cristianos y otros no. Pero la mayoría de los padres enseña: tienes que portarte bien en el colegio, no robar las cosas a los demás, no golpear a los demás, obedecer a los profesores, etcétera, etcétera. Y aún los ateos enseñan estas cosas porque esa es la ley moral que Dios escribió en la conciencia de todos. Nosotros, sin tener la Biblia en nuestras manos, sabemos si estamos pecando o no, porque eso es lo que Dios nos dejó en la conciencia. Sin embargo, esa ley que nos dice cuál es nuestro deber, se la decimos a los niños, las enseñamos, pero llega el día cuando ellos rompen esas leyes. Cuando nosotros mismos las rompemos. Porque hay papás, ¿cierto?, que le dicen a su hijo: no hagas eso, pero los mismos papás, ¿cierto?, son los que no lo hacen tampoco. Somos así, todos somos así. Entonces, esa ley nos enseña nuestro deber y al mismo tiempo nos muestra nuestra incapacidad de cumplir esos deberes. También es necesario recordar el famoso verso en Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Un ejemplo bien práctico. Cuando uno va a una frutería, hay carteles, ¿cierto?, en algunas frutas. Dice, por ejemplo, no aprietes las paltas. ¿Y qué hace uno? Uno las aprieta. O no pellizque el agua, no probar la uva. ¿Y qué hace uno? Uno prueba la uva. Así funciona la ley. La ley no tiene ningún problema. El problema está en nosotros. La ley no es mala. Nosotros somos los malos, somos incapaces de cumplir la ley. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Las personas tenían que presentar sacrificios cada vez que rompían la ley de Dios. Esa era la ley ceremonial, que también, con todos los sacrificios que se hacían día y noche, lo que estaban transmitiendo es que no eran suficientes para limpiar los pecados y tampoco perdonar el pecado. Te vas dando cuenta de cómo la ley es un profesor que nos enseña, nos muestra nuestros deberes y al mismo tiempo nuestra incapacidad, pero que a su vez nos va llevando a un camino mejor. La ley es un tutor que nos dice: esto es lo que Dios manda: no mentir, no robar, no decir calumnias, no adulterar, etcétera, etcétera. Y este tutor, como nos vigilaba, también nos decía: bueno, no cumpliste con lo que Dios manda, el problema eres tú. Y el tutor no solamente nos enseñaba, sino que también nos presentaba cuál era el castigo por nuestras acciones. Y les pregunto yo acá: ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Y al darnos cuenta de que estábamos sonados, sin nada que poder hacer, ahí es donde ese tutor, en lugar de decirnos: tú puedes salvarte por sí solo, nos lleva a Cristo. En lugar de decirnos: oye, tú tienes que obedecer. El tutor no nos dice tú tienes que obedecer, sino que el tutor nos ayuda a llegar a Cristo. Aquí Pablo no está hablando de cosas nuevas, porque él ya lo había dicho antes. Ahí en Gálatas 2:19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley nos pone en esa condición de muertos en delitos y pecados delante de Dios, porque no podemos cumplir la ley, no podemos obedecer sus mandamientos, por lo tanto no podemos salvarnos. Necesitamos un Salvador, alguien que nos salve de nuestra miseria, y no solamente eso, sino que la ley nos lleva, nos conduce, nos vigila, nos encamina a Cristo para darnos una nueva posición legal. Y esa nueva posición legal es que somos justos por la fe. Hey, pero ¿cómo pasé de estar muerto en delitos y pecados a estar bien delante de Dios? ¿Cómo pasé de ser un quebrantador de la ley de Dios a ser alguien justo para Dios? Aquí es donde viene ese después. Miren lo que dice el verso 25. Porque verso 23 y 24 era el antes, pero ahora comienza el primer después que está en nuestros textos.
pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, cuando Cristo vino a esta tierra y murió en la cruz colgado de un madero y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y nos dio su Espíritu Santo, entonces ya no estamos bajo la vigilancia de aquel tutor. Ya no necesitamos aquel tutor que nos muestre nuestra incapacidad, que nos señale que estamos muertos, que nos esté recordando de que alguien nos salvará en el futuro. El propósito de por qué Dios dio su ley fue para conducirnos a Cristo. Si Dios dio su ley escrita a los judíos, era para indicarles su incapacidad. Si Dios dejó su ley escrita en la conciencia de las personas, fue para mostrarnos nuestra bancarrota moral y la profunda necesidad de un Salvador. Por lo tanto, al salvarnos Cristo, ya no estamos bajo la ley. Y eso era algo que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas en especial. Ya no estaban bajo la ley, ya no estaban bajo la tutoría, la vigilancia de la ley, sino que ahora la fe, el regalo de la gracia de Dios había venido a sus vidas. ¿Y de qué forma se manifiesta que ya no estamos bajo ayo, bajo esta vigilancia? Porque cuando un niño va al colegio acompañado de un tutor, obviamente no hay libertad y pues el niño no es libre de caminar por donde quiera. Pero ahora con Cristo, como nos dio la verdadera libertad, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nos deja en claro que todos somos sus hijos, es decir, sea de la nación que sea, de todo pueblo, lengua y nación, somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y al tener esta identidad, ya no somos niños que necesitan un tutor, sino que andamos en una nueva forma de vida en Cristo que vamos a profundizar más adelante. ¿Qué dice el verso 27, hermana María? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Aquí Pablo podría estar refiriéndose al sacramento del bautismo, ¿cierto? Lo externo, que representa lo que ya ha ocurrido anteriormente con los cristianos al momento de creer. Alguno podría malinterpretar y decir que al momento de bautizarnos en las aguas, de alguna forma somos revestidos de Cristo. Sin embargo, esto ocurre, lo que está mencionando acá, esto ocurre al momento de creer en el Evangelio y ser justificados. De alguna forma lo que está diciendo es, ya no eres un niño que necesita un tutor, sino que eres un adulto que ha sido vestido del Hijo de Dios. Hemos sido revestidos, nuestras viejas ropas, las viejas ropas del antes, manchadas de injusticia y pecado, fueron cambiadas por la ropa del Hijo de Dios, ropas de justicia y santidad. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, lo que Cristo ha hecho es tan grande que no lo vamos a comprender completamente hasta llegar a verlo cara a cara. Porque en aquel tiempo se vivían muchas rivalidades entre los judíos y los no judíos. Unos decían, nosotros somos los hijos de Abraham, nosotros somos los escogidos. Sin embargo, en Cristo, todos los que hemos creído a lo largo de la historia, sea de la denominación que sea, si ha creído en el Evangelio, entonces todos somos uno en Cristo Jesús. Aquí no hay privilegiados, no hay jerarquías. Antiguamente la circuncisión era solo para los varones, pero ahora en Cristo el bautismo es para hombre y mujer. Hablando del mejor pacto que tenemos ya con Cristo sentado a la diestra de Dios. Somos todos una nueva creación, somos uno en Jesús. Y el verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. De aquí vamos a cambiar la palabra linaje por simiente, porque es la misma palabra que se usa en los versos anteriores. Y le pido a mi hermana Joana que pueda leer Gálatas 3:16, por favor. 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente
cual es Cristo. Entonces, nuestro verso 29 sonaría: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí en este verso 29, Pablo llega a la misma verdad que nos había transmitido y nos dice: si ustedes son de Cristo, si somos de Cristo, si el Padre nos regaló a Cristo, entonces somos descendencia de Abraham. Claro, porque las promesas fueron hechas a Cristo y ahora nosotros, tú y yo, estamos unidos a Cristo y somos de Cristo, por lo tanto también somos herederos. ¿Te das cuenta de este antes y después? Antes estábamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza. Y después fuimos revestidos, arropados de Cristo, somos parte del pueblo de Dios, somos uno en Cristo, le pertenecemos a Cristo. Antes no éramos nada, hermanos, no teníamos ni uno. Pero ahora con Cristo y en Cristo tenemos todas las bendiciones de Dios. ¿Qué más necesitamos? ¿Por qué nos dejamos engañar por lo que nos dicen los demás? Que no somos nada, que somos inútiles, que no tenemos valor, que no servimos para nada. Nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera vida no está en las cosas terrenales. Por lo tanto, no busquemos satisfacción aquí, porque solo con Cristo y en Cristo tenemos plenitud. Amén. Señor. Hermanos, la gente no va a reconocer lo que hacemos. Por lo tanto, no esperemos reconocimiento. Porque muchas veces ni siquiera en el matrimonio se da ese reconocimiento mutuo. Por lo tanto, no debemos buscar lo que viene solamente de Cristo en las cosas terrenales. El mundo nos va a entregar gloria pasajera, aplausos, pero se apagan rápido. Emociones momentáneas. Pero Cristo nos da su gloria eterna con el Padre, nos hace partícipes de Él y nos da una identidad por siempre que nunca cambiará porque está firme en Él mismo. Amén. Nuestra identidad no está firme en nuestra fidelidad o nuestra perseverancia o en nuestra puntualidad o en lo que sea, sino que nuestra identidad está firme en Dios. Amén. Porque Dios es el único que jura por Él mismo, porque no hay nadie más grande que Él, no hay nadie más alto que Él. Amén. Punto 2, y aquí entramos y le decimos adiós al capítulo 3 y entramos de lleno al capítulo 4. Pero sigue con la misma dinámica, fíjate bien. En nuestro punto 2 dice: somos hijos de Dios. Y aquí Pablo comienza el capítulo 4 siguiendo la misma idea que venimos viendo, el antes y el después, y conecta el verso 22 con el verso 1. Porque ¿qué dice, hermano Javier, el verso 1 de Gálatas 4? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Voy a leer estos dos versículos en la traducción del lenguaje actual para tener mayor claridad. Miren, lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. En aquel tiempo era así. En aquel tiempo un padre con bienes tenía a su hijo, pero también tenía esclavos. Entonces lo que está diciendo acá Pablo es que mientras el hijo era un menor de edad, era igual que un esclavo de la familia, era igual que un empleado. Porque ese hijo dependía de las personas que lo cuidaban, del ayo, de los tutores. Hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Aquí Pablo, cierto, está volviendo a hablar del antes, del tiempo donde estábamos bajo tutor, bajo la ley, pero ahora agrega un concepto más: esclavo. Y él dice que un niño puede tener un papá, cierto, que le dará una gran herencia, pero no teniendo la edad suficiente para recibirlo, entonces es igual que un esclavo, sin libertad, porque su vida está en vigilancia constante. De nada le sirve a un niñito tener un papá con bienes y obviamente no
no los disfruta porque es un niño que está bajo vigilancia. Acuérdate que los Gálatas se habían vuelto a la ley, a vivir bajo una carga que, como dijo Jesús a los fariseos, nadie podía llevar, y aún los más religiosos ni con un dedo querían tocar esa carga. Los Gálatas estaban muy confundidos, pensaban que vivir obedeciendo la ley era la verdadera libertad. Por eso Pablo en el capítulo 3 les preguntaba, oye, ¿comenzaron con la ayuda del Espíritu y ahora quieren terminar por sus esfuerzos? Entonces Pablo quiere que los Gálatas entiendan claramente que si la herencia que Dios nos da es por obedecer la ley, entonces ya no sería una herencia dada por el Padre de manera gratuita, sino sería una deuda. Ya no sería esta herencia una herencia por gracia, sino que, como dice Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si recibiéramos la herencia de Dios por nuestras obras, tendríamos que haber sido niños perfectamente obedientes a los mandamientos de Dios, y hubieran habido quizás dos formas de obtener la aprobación de Dios, una cumpliendo la ley y la otra por la gracia, pero no es así. Por eso Pablo sigue hablando en el verso 3. ¿Qué nos dice en el verso 3, hermano Mauricio? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Amén. Hola. Nosotros, Pablo se refiere a todos los tipos de creyentes judíos, no judíos, porque ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Nosotros cuando éramos niños, es decir, bajo la ley, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Fíjate lo que dice el texto acá. Cuando nosotros éramos niños, cuando estábamos bajo la ley, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Y qué significa esto? Bajo los rudimentos del mundo. La Nueva Traducción Viviente dice, llama a los rudimentos del mundo como los principios espirituales básicos de este mundo. Todo lo que nos enseñaron desde pequeños, esa enseñanza moral de la que hablábamos anteriormente, que no necesariamente era cristiana. Pórtate bien, no digas mentiras, respeta a tus mayores. Incluso nuestros padres, muchos no siendo cristianos, también nos enseñaron a orar, a hablar con Dios. Hermanos, todos, absolutamente todos sin Cristo estábamos bajo la ley, porque Dios dejó la ley escrita en el corazón del hombre. Y ahí le pido a la hermana María que pueda leer Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, versos del 14 al 15. Sí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Amén. ¿Te das cuenta de que al final todos tienen la ley de Dios? Todos tenemos, incluso no teniendo los 10 mandamientos, no teniendo la ley de Moisés, todos tenemos en nuestra naturaleza la ley de Dios. Y le pido a mi esposa que, aprovechando que estamos en Romanos, miren lo que dice Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de
Amén. Todo lo que la ley dice, todo lo que Dios ha declarado, lo dicen los que están bajo la ley. Es decir, todos sin Cristo bajo la ley. Cuando el niñito se portaba mal, el tutor lo que hacía era acusarlo, obviamente. Y el niñito no podía decir otra cosa. Que el ayo estaba encargado de también vigilar y velar por el buen comportamiento del niño. Todos, hermanos, éramos esclavos del pecado, porque recuerda que la ley no nos brinda libertad, sino que por la ley sabemos que somos pecadores. La ley no es la que nos hace pecadores. La ley es lo que nos enseña el carácter santo, santo, santo de Dios. Y por lo tanto la ley es un espejo que al vernos en ella siempre nos vamos a ver sucios, inmundos y asquerosos. Si ponemos el espejo de la ley ahí, siempre vamos a estar sucios. Por eso necesitábamos que el Padre en su tiempo señalado nos enviara a aquel que nos haría libres para recibir esa herencia prometida. Y aquí, hermanos, desde el verso 4 en adelante llegamos a nuestro glorioso después. Y esto sí que me encanta, porque luego de ver nuestra miseria, nuestra podredumbre, nuestra inmundicia, aparece este pero glorioso de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está Cristo. Aleluya. Apareció nuestro Salvador en la escena, nuestro ayudador, el Paracletos, nuestro perfecto abogado defensor. Cuando el tiempo perfecto de Dios, cuando todas las profecías de la venida del Mesías se cumplieron, como dice Primera de Pedro, acerca de este Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros. Un comentario bíblico dice: Dios no hace nada antes del tiempo debido, sino que previendo el resultado desde el principio, espera hasta que esté maduro para la ejecución de su propósito. Si Cristo hubiera venido inmediatamente después de la caída en el huerto del Edén, la enormidad y los frutos mortales del pecado no habrían sido debidamente entendidos por el hombre, de modo que sintiera su estado de desesperación y su necesidad de un Salvador. Cristo vino, hermanos, en el momento donde la desesperación por Él estaba en lo más alto, en el momento donde todos estábamos muertos en nuestros pecados. Tú y yo no estábamos agonizando de pecado, no estábamos por ahí moribundos de pecado como un zombi, no estábamos enfermos de pecado, sino que, como le dijeron a Jesús acerca de Lázaro, hiede ya. Ya estábamos muertos en nuestros pecados y necesitábamos a aquel Salvador que nos rescatara. Ya había llegado el cumplimiento del plazo, como dice Salmo 102:13, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Hermanos, y llegó aquel, como dice el texto, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto, hermanos, es tremendo. Jesús estaba sujeto a la ley, pero no era esclavo de la ley, porque en él no estaba la naturaleza caída de nosotros. La ley fue el tutor que nos llevó a Cristo, y ahora Cristo estaba sujeto a la ley, pero Cristo no estaba bajo tutor, porque Cristo tenía en él el carácter del Padre. Por eso Jesús siempre decía: yo y el Padre uno somos. Y el Padre lo había sujetado a la ley, y Jesús mismo de forma voluntaria se sujetó a la ley para cumplirla por nosotros de forma perfecta. Jesús hizo lo que Adán no pudo hacer. Jesús nos representó ante el Padre. Él cumplió con toda la ley y delante de Dios nos representó en la cruz del Calvario
y ahí cargó nuestra maldad y todos nuestros pecados. Jesús cumplió la ley para mostrarnos que Él es el Salvador, no nosotros. Jesús fue circuncidado, Jesús fue bautizado, Jesús cumplió toda justicia para así lograr lo que dice el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Esto hace eco directo al capítulo anterior y te pido que volvamos a Gálatas 3:13. Mira lo que dice. Esto está todo conectado, que Pablo no ha cambiado nunca el tema. Quien lo tenga que lo pueda leer, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Tú y yo estábamos bajo maldición, hermanos. Bajo la maldición de la ley no había esperanza, no había salida para nosotros. Como dije y vuelvo a repetir, Cristo llegó cuando todos estábamos muertos en pecados. Amén. Nadie estaba agonizando, nadie estaba enfermo de pecado y estábamos muertos, estábamos hediondos de pecado. Habían pasado muchos años, muchos días quizás. Sin embargo, Jesús vino y con su muerte en la cruz cumplió lo que el Padre había determinado antes de la fundación del mundo, lo que había prometido a Abraham, lo que había pactado antes de la fundación del mundo, que tú y yo recibiéramos la adopción de hijos. Oh hermanos, sin cruz no hay adopción, sin madero no hay bendición, sin sangre no hay herencia. Pero aquella cruz, aquel madero y aquella sangre carmesí nos garantizan que tú y yo hoy somos sus hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esto era algo que los Gálatas habían olvidado también. Al volverse a las obras de la ley, ellos cambiaron esta verdad para parecer esclavos y no hijos. Pero aquí el Señor nos dice que si somos sus hijos, entonces Dios nos envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Te das cuenta de cuán glorioso después nos ha dado el Señor? ¿De cuán miserable era nuestro antes y cuán glorioso es nuestro después? Amén. Antes éramos esclavos del pecado, miserables sin esperanza, pero ahora Él ha enviado al Espíritu de Cristo en nuestros corazones, lo que nos da a entender de que somos de Cristo, le pertenecemos y estamos unidos a Cristo. Amén. Y esto está totalmente conectado con lo que decíamos en el primer punto, porque si ahora somos uno, es porque se nos dio al Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Y aquí te quiero regalar un versículo en 1 Corintios 12:13. Un regalo de cumpleaños adelantado, te lo dejo ahí. Si ya pasó, bueno, el hermano Javier está de cumpleaños el otro mes. Así que el Davidcito también. Bueno, ahí para la hermana Joana un regalo atrasado. 1 Corintios 12:13. ¿Qué dice? El que lo tenga primero se lleva el regalo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Un pequeño paréntesis más. Cuando te pregunten por ahí, ¿usted es bautizado por el Espíritu Santo? Esa pregunta está de moda en varios círculos cristianos. Cuando te pregunten eso, léanle ese verso. ¿Usted ha leído 1 Corintios 12:13? Porque hay una doctrina por ahí que habla de un segundo toque o una segunda experiencia que corresponde, según ellos, al bautismo del Espíritu Santo. Pero la realidad, hermanos, es que todos los creyentes, aquellos que hemos sido salvados por gracia, hemos sido bautizados en un solo espíritu al momento de recibir la fe. Al momento de ser regenerados y que el Señor envió al Espíritu Santo
a nuestros corazones. Tan así, hermanos, que si tú recibes a Cristo y mueres una hora después, tú te vas directo con el Señor, porque ya tienes todo lo necesario. Aquel hombre que estaba en la cruz, ¿cierto?, colgado al lado de Jesús, el Señor le dijo: va a estar conmigo en el paraíso. Hoy día mismo va a estar conmigo en el paraíso. Si nosotros recibiéramos a Cristo y muriéramos al segundo, nos vamos inmediatamente con el Señor, porque así es como el Señor trabaja. Romanos 8:15, por favor, que alguien lo pueda leer. Acuérdense que Romanos profundiza mucho más lo que dice Gálatas. Y hay una predicación también de Romanos donde hablamos de todo esto. ¿Qué dice Romanos 8:15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. ¿Cómo clamamos? Abba Padre. Dilo conmigo. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Hermano, ¿logramos ver lo que ahora tenemos en Cristo? Antes de venir Cristo, el pueblo jamás dijo Abba Padre. Jamás tuvieron esa conexión tan cercana con el Padre. Pero cuando el Padre envió a su Hijo, fue Él quien hizo posible con su vida perfecta y su sufrimiento que hoy nosotros tengamos esta relación directa con Dios. Marcos 14:36, mira lo que Jesús decía. Mira cómo Jesús trataba al Padre. Y el primero que lo tenga, que lo pueda leer, por favor. Bien. Y él que esté en el campo. No, Marcos ¿Cuántos? 14:36. 14, 36. Sí. 14. Y le decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no la que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Lo que tú. Amén. Jesús en su momento más agónico clamaba Abba Padre, porque pensando en aquella copa que el Padre le había dado de beber. Mas Jesús sabía que luego de sufrir, su pueblo comenzaría a llamar a su Padre Abba Padre, porque Jesús nos había prometido, ¿cierto?, al otro ayudador, aquel que permanece en nosotros, el Espíritu Santo. Escucha lo que dice este comentario acerca de nuestra oración a Dios. El Espíritu es considerado como el agente en la oración y el creyente como el órgano del Espíritu. Hermanos, nuestra oración, lo que sale de nuestra boca, para que lo entendamos, nuestra oración es como esta guitarra. Pero el sonido, el Espíritu Santo lo emite. Cuando tú oras, lo que sale de tu boca, el Espíritu Santo lo hace. No eres tú, no es tu carne. Por eso no se trata de tu elocuencia. Por eso no se trata de una oración hermosa o una oración con elocuencia, ¿no? Y ¿sabe por qué el Padre escucha nuestra oración? Porque el Espíritu Santo es quien hace sonar la oración delante del Padre. No eres tú. Cuando tú dices, oh, mi oración, que fome mi oración, que pobre mi oración, hermano. Esa oración que tú sacas, quizás esa oración simple, sencilla, eso es lo que el Espíritu Santo saca de tu corazón. Amén. Y si el Padre nos escucha, no es por nuestra elocuencia, no es porque seamos los más bíblicos para orar, no, sino que es porque el Espíritu Santo está en nosotros y Dios entiende lo que le queremos decir. Porque a veces uno ora y uno ni siquiera entiende lo que está dando. Y muchas veces, como dice Romanos,
El Espíritu clama por nosotros por medio de gemidos indecibles. Si nuestra oración es oída por el Padre, es porque oramos a través del Espíritu y Él es el que nos mueve a orar y relacionarnos con Dios como Padre. Mira lo que dice nuestro último versículo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Hablando en términos terrenales, un hijo obtiene una herencia cuando él o los padres fallecen. Tampoco un padre terrenal puede asegurar la entrega de una herencia. Porque mi papá me puede decir, oye, te voy a dejar la casa. Pero él no puede, no tiene el poder para asegurarme eso. Porque la casa puede destruirse. Él puede perder la casa por alguna razón. Sin embargo, para Dios las cosas no funcionan así. Porque Él nos dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo ahora, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, dejemos de vivir como vivíamos ayer. Dejemos de vivir como en el antes. ¿Nuestro antes cuál era? Muertos en delitos y pecados. ¿Por qué piensas que tus pecados hacen que Dios esconda su rostro de ti? ¿Acaso piensas que Dios ocultó su mirada de su Hijo en la cruz de gusto? Mira lo que el Señor nos dice en Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nuestro antes era sin esperanza. Ya no eres como aquel himno comenzaba, pecador, sin esperanza. Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Antes éramos esclavos del pecado. ¿Por qué te sigues sintiendo esclavo del pecado? Las derrotas en tu vida cristiana no significan que seguimos siendo esclavos del pecado. Es el pecado que queda ahí, pero va a morir plenamente cuando Cristo venga por nosotros y recibamos nuestra herencia completa. Hermanos, el otro día meditaba que va a llegar un día en el cual ya no le vamos a pedir más perdón al Señor por ofenderle. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Mira nuestro después, mira lo que ahora somos, revestidos, arropados de Cristo. Somos parte del pueblo de Dios, somos uno en Cristo. Le pertenecemos a Cristo, somos sus herederos de todas sus bendiciones, somos sus hijos y tenemos la mayor garantía en nuestros corazones de todo lo que Dios nos ha prometido. Amén. Porque si los padres terrenales no nos pueden garantizar una herencia, nuestro Padre sí nos garantiza la herencia en esta vida. Amén. Y acompáñame a Efesios, hermano. Y ya con esto terminamos. Efesios 1 del 13 al 14. Mientras lo busca voy a buscar agüita. Así tenemos que gozarnos con estas palabras, hermano. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene? Efesios 1, 13 al 14. La hermana María lee el 13 y el hermano Mauricio el 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Te voy a leer el verso 14 en 3 versiones, mira. La nueva traducción viviente. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros
le diéramos gloria y alabanza. Nueva Biblia Viva dice, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía de que Dios nos dará nuestra herencia. Además, significa que Dios ya nos ha comprado y que nos salvará hasta el final. Todo esto lo hizo para que le alabemos y le demos a Él gloria. Palabra de Dios para todos. El Espíritu es un adelanto. Tremendo adelanto, hermano. Hay trabajos donde te dan un adelanto, pero el 20%. El Espíritu Santo, hermano, es Cristo en nosotros. Tremendo adelanto. ¿Qué más lo que vamos a recibir? Imagínense, si ya tenemos el Espíritu Santo, ¿qué más es lo que vamos a recibir? El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Amén. Como resultado, Dios será alabado por su gran grandeza. No te agarres de tus fuerzas, no te agarres de tus trucos, agárrate de Cristo, agárrate de sus promesas. Las pruebas vendrán, las enfermedades, las decepciones, las derrotas, pero es el Espíritu Santo que nos lleva hasta encontrarnos con aquel que es nuestra vida verdadera. Hoy, iglesia, confía, sigue creyendo en el Evangelio. Como dice aquel himno, va mi barca veloz por el viento, enfrentando negra tempestad, mas vislumbra la gloria del puerto y alivia la furia del mar. Nos zozobrará, aunque porfíe la dificultad, Cristo al timón va. No sé si logra visualizar allá el puerto. Estamos cerca ya, hermanos. No desmayes, porque el puerto está cerca. Cristo viene por nosotros. Amén. Así es, Señor. Anímate y vive para la gloria de Dios. Es lo único que importa. Todo lo demás es pasajero. Amén. Todo lo demás, las cosas materiales, eso se va a extinguir. Amén. Dejemos de perder el tiempo en las cosas de este mundo Amén. y hagamos todo para la gloria del Señor. Amén. Ponte de pie, querido hermano.